Ya, siguiendo con los ejercicios de diseño, hay que recordar que vamos a trabajar con cañería PNC, o sea, cañería que aguanta hasta 6 bares de presión. Entonces, de ahí saco los datos de la tabla para poder calcular. Partiendo con un ejercicio que aquí me está pidiendo que determine el diámetro de la cañería y la presión aquí, en ese punto, el agua saldría de la cañería. Me da el dato que la presión de ingreso es 34 metros columnas de agua, o sea, 3,4 bares. Entonces, en este trayecto, en este trayecto, yo quiero saber con qué presión el agua saldría en ese punto. Ya tengo un dato que me dice que hay un desnivel de 8 metros. O sea, si entra con 34, en ese punto, si yo le resto la altura, serían 26, ¿o no? Pero esa no es la respuesta correcta, porque el agua se mueve en esa cañería y por roce o por fricción va perdiendo presión. Mientras mayor sea el diámetro, pierdo menos presión. Mientras más chico sea el diámetro, pierdo más presión. Lo ideal es que aquí uno calcule una cañería ajustada, ¿no es cierto?, al caudal que uno va a mover en función también del largo. Entonces, lo primero que yo debo calcular es el diámetro, ¿no? O el área. Entonces, aquí dice caudal sector. Entonces, 12.400 litros la hora, partido por 60 litros por minuto, partido por 60 litros por segundo, partido por 1.000 metros cúbicos por segundo y partido por 1,5 me da el área. 12.400 dividido 60, dividido 60, dividido 1.000, dividido 1,5, eso nos da un diámetro de 0,00229, perdón, un área de 0,0229 metros cuadrados. Me voy a la tabla. Ese sería el valor, ¿o no? Siempre hacia arriba. O sea, sería un diámetro de 63. Diámetro de 63 milímetros. Automáticamente yo debo colocar el diámetro interior para la fórmula. 0,0592, ¿no? 0,0592. Estamos hablando de una cañería de 2 pulgadas. 0,0592 metros. Y esto es una cañería de 2 pulgadas. ¿Ven? ¿Por qué es importante tener el dato del diámetro interior? Porque en la fórmula para calcular J, que es la pérdida de carga por cada metro que el agua avanza, me piden el diámetro. Entonces, coloco los valores. El caudal sería 12.400 dividido 60 dividido 1.000. Eso nos da un valor de 0,003444444 metros cúbicos por segundo elevado a 1,85 partido por 0,28 por 140. 140 o 150 es el coeficiente de rugosidad que tiene el PVC. Yo normalmente lo hago con 140 elevado a 1,85 por el diámetro interior, 0,0592 elevado a 4,86. Estos datos los meto a la calculadora, elevado a 1,85 dividido, paréntesis, paréntesis, 0,28 por 140, cierre paréntesis,
elevado a 1,85 por, abre paréntesis, 0,0592 elevado a 4,86, cierre paréntesis, cierre paréntesis. Nos da un valor de 0,02901 metros por metro. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada metro que el agua avance, está perdiendo 0,029 metros columnas de agua. Entonces el HF es J por L. J 0,029,014 por el largo, que son 458 metros. Y eso nos da una pérdida de carga de 13,2 metros columna de agua. Yo dije el otro día que para mi gusto, ojalá la HF sea menor a 10 metros columna de agua. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que este valor sea menor a 13? Sí, con un diámetro más grande. O sea, me paso una 75. ¿Ven? Y así yo puedo bajar esa presión. Pero el ejercicio me pedía esto. Entonces sería, entra con 34, ¿no? Resto 8 de la altura y 13,2 de pérdida de carga. Entonces 34 menos 8 menos 13,2, eso nos da 12,8 metros cúbicos de agua que me quedan libres. ¿Ven? Entonces, en ese punto me estaría saliendo el agua con 12,2 metros cúbicos de agua. Obviamente, yo no estoy hablando ahora de la pérdida de carga de succión, del cabezazo que va al otro día, pero la idea es un poco más que entendieran el concepto. Entonces, yo tengo que al final sumar todas las pérdidas y ver si la presión se ajusta a lo que yo necesito. ¿Qué cosa? 1,28. Un bar es igual a 10 metros columna de agua. ¿Sí? Ya. ¿Alguna consulta? Mm, ahora tú, cuando no puedes ver. Hasta ahí, pues. Hasta ahí no. Sí. ¿Por qué hasta ahí no? Porque ahí está el caudal sector, litro hora, litros por minuto, litros por segundo, y ahí queda en metros cúbicos por segundo. Y eso todo es Q. Hasta ahí. Ya. El que sigue va en función de las primeras clases, ¿no es cierto? Donde calculamos sectores, tiempos de riego, y eso fue lo que vimos en el concepto de diseño agronómico. ¿Te acuerdas que nosotros llegamos hasta el caudal bomba? Y con el caudal bomba yo puedo calcular el diámetro de la cañería. Entonces, lo primero que yo debo hacer es llegar al número de sectores. Y con el número de sectores, recién ahí yo puedo calcular el caudal bomba. Entonces, esto como es frutales, está la opción de trabajar con la intensidad de precipitación, ¿o no? Que era el caudal emisor, 2 litros hora,
por la cantidad de laterales que tiene la mesa, por dos laterales, dividido por la distancia entre hilera, 2 metros, por la distancia entre emisores. Sería 0,7 metros, ¿no? ¿Sí? Entonces el IPP sería 2,85 litros hora por metro cuadrado. El tiempo de riego es la lámina bruta partido por el IPP o la necesidad bruta por el IPP. Lámina bruta para calcular 5,6 litros por metro cuadrado o 5,6 milímetros dividido por 2,85 litros hora por metro cuadrado. Si usted ve se va a los litros, se va a los metros cuadrados, me queda la hora. 5,6 dividido 2,85 nos da 1,96 horas por sector, ¿o no? Y el número de sectores era igual a ¿qué? A las horas de riego máxima durante el día, que aquí en el proyecto serían ¿cuántas horas? 12 horas dividido 1,96 nos va a dar 6 sectores. Y eso nos da 6,12. O sea, ¿cuántos sectores hay que hacer? Entonces el proyecto había que hacerlo de 6 sectores. Tengo el plano, aquí es básico, ¿no es cierto? Un rectángulo. Entonces, yo debo ver de qué manera yo distribuyo esos 6 sectores. Una opción sería la más simple, po. ¿Ahí o no? 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, calculo el caudal sector, pero necesito el número de hileras por sector. Entonces, calculo el número de hileras totales, que sería el frente de plantación, 200 metros dividido la distancia entre hileras, 2. Eso nos da 100 hileras, ¿no? Y 100 hileras dividido 6 sectores nos da 16,6 hileras. O sea, lo dejamos en 17 hileras por sector. Entonces aquí serían 17 hileras. ¿De qué largo? De 90 metros. Es un largo suficiente porque goteo. ¿Cuántos laterales? Dos laterales por un caudal de 2 litros la hora dividido 0,7 metros, que es la distancia entre emisores, ¿no? 17 por 90 por dos dividido 0,7. Eso nos da 8.742,85 litros por hora. El caudal bomba, 8.742,85 partido por 60, 145,7 litros por minuto. ¿Ven? Ahí ya tengo el dato de la bomba, el caudal por minuto. Me estaría faltando las pérdidas de carga, pero eso es más adelante. Y con esa información, yo calculo el área. 145,7 litros por minuto, partido por 60 litros por segundo, partido por 1000 metros cúbicos por segundo, partido por la velocidad de 1,5 metros por segundo,
Eso nos da un área de 0,001619 metros cuadrados. Me voy a la tabla, ¿ahí o no? Estoy justo. Eso me da una cañería de 50 milímetros. Y eso nos da una cañería de diámetro de 50 milímetros. O está hablando de una cañería de 1,5 pulgadas. ¿Ven? Entonces, del diseño agronómico, ya partí con el diseño hidráulico y teniendo dos datos. Calculé el diámetro de la cañería y ya tengo un dato de la voz. Entonces, ya con esa información, yo podría hacer la tabla de la carga dinámica total para calcular las pérdidas de cargas totales. Pero eso lo más adelante. Preguntas. Hoy día hay programas que hacen todo esto, ¿ah? Pero la idea es que uno aprenda a hacerlo porque al final el programa me hace toda la pega, ok, pero lo importante es que uno sepa cómo yo llego al valor, po, o cómo el programa me da ese dato, pero de mi punto de vista es importante conocer los mecanismos de cálculo manuales para poder entender esto más claramente y así eh, entender el trabajo que uno está haciendo. ¿Preguntas? El que sigue es lo mismo, pero la idea es que hay que soltar la mano, usted tiene que repasar, hacer más ejercicio, aplicar lo que ya se habló. Entonces, aquí, ¿qué hago primero? Calculamos el IBP. Distancia, perdón, caudal emisor, 3 litros la hora por número de laterales 2 dividido distancia en trilera, 4 metros, por la distancia entre emisores, ¿no? Eso nos da 6 partido por 8, ¿no? Eso nos da un IPP de 0,75 litros hora por metro cuadrado. ¿Estoy bien o no? ¿Estoy bien o no? ¿Estoy bien? No, pues. No, no, pues. 4 por 0,5, eso es 2. ¿Ahí o no? Ahí sí. El IPP es 3 litros hora por metro cuadrado. Ahora calculo el tiempo de riego, que era la lámina bruta, 7,2 litros por metro cuadrado, partido por el IPP, 3 litros hora por metro cuadrado. Eso nos da 2,4 horas. ¿Sí? Ahora, ¿qué calculo? El número de sectores. Horas de riego máxima, 16 horas, partido por 2,4. Eso nos da 6,6 sectores. Pueden ser 6 o 7. Lo más seguro que va a ser más práctico trabajar con 6 sectores. Aquí lo mismo. Miro el largo en menos de. ¿Se acuerdan que dijimos que ojalá la línea de gotero no más de 100, 120 metros? Como está en 90, de nuevo, corto ahí, po. Y es más fácil para sectorizar.
O la solución sería que corte por la mitad de esa manera, coloque tres abajo y tres arriba. Pero ahí depende de cómo usted quiera hacer. El número de hileras son 400 metros dividido 4. Ah, igual medio 100 hileras. Entonces, el número hilera sector va a ser igual a 100 partido por 6, ¿o no? Y eso nos da 16,66, sería 17 hileras. Entonces, el caudal sector va a ser igual a 17 hileras de 90 metros por dos laterales, por un caudal de 3 litros la hora, dividido por 0,5 metros. Eso nos da 18.360 litros la hora. El caudal bomba, 18.360 partido por 60, nos da una bomba de 306 litros por minuto. Y el diámetro va a ser igual, perdón, el diámetro que depende del área, va a ser igual a 306 partido por 60 partido por 1.000 y partido por 1,5. Eso nos da un valor de 0,0034 metros cuadrados. Me voy a la tabla. ¿Ahí o no? 75 milímetros. Diámetro de 75 milímetros. Una cañería de 2,5 pulgadas. Y si ustedes se dan cuenta, estos dos ejercicios son iguales. El procedimiento sigue siendo el mismo, por lo tanto, ya vimos la parte de diseño agronómico y llegué al diámetro de cañería. ¿Preguntas? Esto es el PN6. ¿Qué significaba PN6? Ya la presión que soporta en bares, 6 son 6 bares, o sea, aguanta hasta 60 metros columna de agua. Si los valores de la carga dinámica total, o sea, cuando sumo todas las pérdidas mayor a PN6, uno pasa a la PN8 o a la PN10, pero hay que volver a recalcular. Ahora tengo un cultivo de limón. Pero miren acá, ¿qué pasó con el largo? ¿Es mayor o no? Entonces aquí, automáticamente en la cabeza, yo el terreno lo parto a la mitad, ¿o no? Entonces hay riego hacia arriba y riego hacia abajo, ¿no? Ahí puedo ver cómo hago la distribución de las cañerías, pero habría que hacerlo de esa manera. Entonces sigo con frutales. Aquí calculo el IPP. Si fuera hortaliza, hay que calcular la demanda de agua total para todo y así llegar al caudal sector y caudal bomba. Pero como son frutales, lo más práctico es trabajar con IPP. Entonces lo mismo. IPP, caudal emisor, 2,5 litros hora por dos laterales, distancia entre hilera de 4 metros y distancia entre emisores 0,5, ¿no? Entonces 2,5 por 2 dividido 4 por 0,5, eso nos da un IPP de 2,5 litros hora por metro cuadrado. ¿Sí? Con esto ya calculo el tiempo de riego, ¿no? Lámina bruta, lámina bruta. Si esto fuera lámina neta, ¿qué debo hacer? Partido por 0,9 la eficiencia y ahí tengo la lámina bruta, pero me la dieron. 6,8 partido por 2,5. 6,8 dividido 2,5, eso nos da
2,72 horas. ¿Sí? El número de sectores sería 18 partido por 2,72. Eso nos da 6,6. ¿Cuántos sectores? 6 sectores, ¿ven? Entonces, sería ahí o no. Ya, pues. Esto es lo mismo que hay que hacer en el trabajo de ahora. ¿Se acuerdan que yo le hice un rectángulo? Usted tiene que ver cómo distribuye. Número de hileras. Tengo 200 metros dividido 4, ¿no? 200 dividido 4, eso nos da 50 hileras. Y el número de hileras sector, 50 dividido 3, 16,6. O sea, ¿cuánta hilera en cada sector? 17, 17, 17. Si no hay gente que dice ya, 17, 16, 16. Hay uno las cuadras. Pero a veces conviene dejarla así porque al final tú, en vez de dejarla a 4 metros, ajustas un poquito, a 3,70, 3,80 y te da justo los 17. Entonces uno va viendo dependiendo de la distribución de plano. O si no, dejáis un par de hileras con 17, 17, otras 16, 16. Al final, para que te cuadren. Porque si me da, me da 50 hileras en total, 17 más 17 más 17 me da 51, a ver. Entonces sería 17, 17, 16. Y ahí tengo las 50. A no ser que yo, en vez de dejar a 4 metros, la ajuste un poquito más la distancia. Entonces, a ver, necesito 51. Sería 200. A 3,9, mira, bajándole de 4 metros a 3 metros 90, me da las 51 hileras. Entonces, yo ajusto. Y 10 centímetros en chilera no está. Entonces, ¿ahora qué hago? Calculo caudal, sector, ¿o no? ¿Qué sería? Número de hileras, 17, por el largo. ¿De qué largo acá hilera? 80 metros por dos laterales, por un caudal de 2,5 litros la hora, dividido la distancia entre emisorios, que son 0,5 metros. 17 por 80 por 2 por 2,5 dividido 0,5 nos da 13.600 litros la hora. Caudal bomba, 13.600 partido por 60, 226 litros por minuto. Diámetro para, para calcular el área primero, porque con el calculo el diámetro, 226,66 partido por 60 partido por 1000 y partido por 1,5. Eso nos da 0,0002518. ¿Sí? Me voy a la tabla. 0,02518 ahí, ¿o no? 63 milímetros, 2 pulgadas. Diámetro de 63 milímetros, 2 pulgadas. ¿Ven? Del agronómico ya me pasé al hidráulico. La idea es que usted después los borre, lo haga de nuevo y lo haga. Entonces, lo que estoy hablando ahora es un poco parte para el trabajo de este mes más el proyecto del otro mes. Ya, vamos a hacer uno más para no cansarlos tanto de la cabeza.
Aquí vamos a calcular todo, ya ven. Si ustedes ven. Vamos a cerrar acá mejor. Ahí. Entonces yo tengo aquí a la izquierda el concepto de CDT, carga dinámica total, en donde yo tengo que visualizar todas las pérdidas de carga que necesito para trabajar, ¿no es cierto? A este proyecto le vamos a colocar ahí Fertirriego Construcción Bomba, ¿sí? Para fertilizar. Aquí ya tengo los datos del sector. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Calculo el caudal sector. 40 hileras de 50 metros por dos laterales, por un caudal emisor de 4 litros hora metro lineal. Y como dice metro lineal es cinta. Entonces, ¿esto lo divido yo por instantes emisores? No, porque es cinta. Aunque esté el dato ahí no me influye en nada. 40 por 50 por 2 y por 4, eso nos da un caudal sector de 16.000 litros la hora. Caudal bomba, 16.000 partido por 60, eso nos da una bomba de 266,66 litros por minuto. Caudal bomba, ¿ven? Ahí tengo un dato, ¿ven? ¿Sí? Ahora calculo el diámetro y para eso necesito calcular el área, ¿o no? 266,66 partido por 60, partido por 1000 y partido por 1,5. Eso nos da un área de 0,002962 metros cuadrados. ¿Sí? Me voy a la que sigo, ¿no? ¿Sería esa cañería? Sería una cañería de 75 milímetros, ¿sí? Diámetro interior 0,0706, no, 0,0706, 0,0706, y eso es una cañería de 2,5 pulgadas, ¿sí? Entonces ya tengo esa información. O sea, yo sé que, mira, este circuito, ¿en cuánto hay que hacerlo? En 75. El arco está en una esquina del sector, por lo tanto la tercera se hace en 75. Si el arco estuviera aquí, los diámetros de tercera serían un poco más bajos. Habría que recalcularlo, pero como están en una esquina, yo sigo manteniendo el diámetro 75. ¿Me siguen? Entonces ya con esa información, yo ya podría empezar a calcular la hidráulica. Entonces mira, HS, ¿qué era el HS? Succión. ¿Cuánto tengo de succión? 2 metros. Cabezal dijimos que siempre iba a ser 5 metros por la pérdida de carga del filtro, 5 metros. HD nivel, tengo 1 metro, ¿no? Fricción, aún no lo calculo. HOP, operación emisor, es cinta. Supongamos que el modelo va a trabajar a 7 metros. 7 metros. Entonces solamente me falta calcular dos valores, el HF y las pérdidas singulares. El HF dijimos que era J por L, ¿no? Y J era Q elevado a 1,85 partido por 0,28 por 140 elevado a 1,85 por el diámetro interior elevado a 4,86. ¿Sí? Entonces ahora calculemos. Po. J.
El caudal, 266,66 dividido 60 dividido 1000, hasta ahí nomás, metros cúbicos por segundo nos da un valor de 0,00444433333 elevado a 1,85 dividido 0,28 por 140 elevado a 1,85 por diámetro interior 0,0706 elevado a 4,86. Meto los datos a la calculadora y eso nos da un valor de 0,01975 metro por metro. Entonces el HF 0,01975 metros por metro por el largo. ¿Y cuánto es el largo del trayecto? 100 metros por 100. Eso nos da una pérdida de carga de 1,97 metros columna de agua. ¿Está bajo 10? Está bajo 10, o sea, 1,97 metros. Impecable. Entonces, ¿lo que hago? Sumo 2 más 5 más 1 más 1,97 y más 7 me da 16,97. Y dijimos que las singulares era el 10% del total que ya sumé. Eso sería 1,69. Y al final sumo todo, y eso me da 18,66. Entonces ya tengo todo. Diámetro 25 milímetros, ¿o no? Bomba 266 litros por minuto, ¿o no? ¿Cuál es la carga total del proyecto? ¿Cuál sería la pérdida de carga total del proyecto? 18 metros, ¿no? 18. Por lo tanto, la cañería es PN6. ¿Me sirve? Sí, po. Porque la bomba va a generar 19 metros, 18 metros de presión y la cañería aguanta 60. ¿Me sirve? Sí, po. Entonces, ya teniendo esa información, termino yo acá en la curva. ¿Ven? Y la curva eran 266,66 litros por minuto a una presión de 18,66. Yo una presión de 18,66. Entonces yo veo, busco en el catálogo de las bombas y marco 250, 260, por ahí está 266, ¿o no? Nunca te va a dar justo. Capaz que la presión te dé un poquito más, pero no importa. ¿A qué presión? A 18,66, pero mira, ¿a qué presión me está marcando esta? Ahí. Parto la curva, más o menos tercio medio, por lo tanto, me podría servir. ¿Ves? Entonces yo me voy ajustando. Pero ¿qué pasa? La presión de esta bomba me genera, no sé, 24 metros. Y yo necesito 19. Me sobran 5. ¿Qué hago yo con esos metros de presión que están de más? Los regulo con una llave compuerta, ¿no? No hay por qué preocuparse. Al revés, si es hacia abajo no te va a servir porque no te va a llegar la presión al final del proyecto. Entonces, si la bomba te quedó pasito en un par de metros, no hay problema porque yo lo regulo con las llaves compuerta o algún regulador de presión. Por lo tanto, para este proyecto, esa sería la bomba ideal. Obviamente, después yo voy al catálogo, busco con qué entrada, cuáles son la entrada y salida de cada bomba en los milímetros para ajustar el material. Ya está ahí estaríamos.